Los ensayos que hemos estado realizando en la estación experimental de Cajamar han tenido como objetivo fundamental poner al suelo de los invernaderos de parte del agricultor para que tenga una funcionalidad completa en la nutrición de los cultivos, de manera que le permitan utilizar el mínimo número de insumos externos. Entonces, para ello hemos recurrido a labrar los suelos y a utilizar los restos de cosecha del cultivo de tanto pimiento como en la actualidad tomate, junto con otras materias orgánicas. El objetivo fundamental era conseguir el máximo volumen de enraizamiento y la mejor gestión del agua posible para incrementar la eficiencia en el uso de los insumos del cultivo en el contexto en el que estamos de bajos precios y de elevados costes de producción. Las ventajas que tiene este tipo de manejo es que fundamentalmente se reduce tanto la cantidad de agua que estamos utilizando, a razón de aproximadamente, en las experiencias que hemos llevado a cabo, de unos 30 milímetros por campaña, de 30-40 milímetros por campaña, como sobre todo la cantidad de insumos fertilizantes minerales que estamos aplicando. El cultivo, que ha tenido una producción promedio, en el caso del pimiento de tipo California, de 7,8 kilos por metro cuadrado, solamente ha demandado nitrato cálcico. Siendo sembrado desde el mes de julio y recogido en el mes de abril, se empezó a fertilizar con nitrato cálcico por los meses de noviembre y diciembre con 3 a 5 milimoles por litro exclusivamente. El resto de la nutrición del cultivo ha venido dada por el propio suelo a través de los restos de cosecha y fertilizantes orgánicos. En el uso de estos restos de cosecha, junto con otros fertilizantes orgánicos, básicamente compost o estiércol, al suelo le permite un incremento de su calidad. Ese incremento de su calidad se traduce, entre otras cosas, en un incremento de los contenidos de materia orgánica, que han pasado de estar en el entorno del 1% cuando iniciamos la actividad hacia el 3% aproximadamente. Eso significa una capacidad de almacenaje de carbono en el suelo bastante considerable. No tenemos datos medidos de la cantidad de secuestro de carbono del ciclo de carbono, pero el balance de carbono del propio suelo sí da a entender que efectivamente puede contribuir a mantener parte de ese carbono orgánico que fijan las plantas directamente de una forma estable en el suelo, sin que tenga un periodo de retorno excesivamente corto hacia la atmósfera. Lo que hicimos fue, con el objetivo de aumentar la calidad del suelo, mezclar el enarenado con el suelo a una profundidad de 30-40 centímetros. Después trituramos los restos de cosecha en el pasillo y los incorporamos a una profundidad de 15 centímetros junto con el compost o estiércol, a una cantidad de 2 kilogramos metro cuadrado. Dentro de la línea en la que estamos comentando, bueno, en cultivos como tomate, que ya lo tuvimos el año pasado, como al final del resto de cultivos la cantidad de materia vegetal que se genera no es mucha, ya sea porque el cultivo llega muy envejecido o por presencia de plagas, ideamos la posibilidad de incorporar a lo largo del ciclo de cultivo un abono verde con una mezcla de crucífera, leguminosa y gramínea, para luego, digamos, al finalizar el ciclo de cultivo, tener material vegetal que incorporar al suelo. Esta técnica, que aporta tantos beneficios para el suelo, está subvencionada por los programas operativos a través de las directrices medioambientales, con 940 € la hectárea, a través de la acción 7.5, realización de abonado en verde mediante la incorporación de los restos de cosecha en cultivos de invernadero. Es importante que el agricultor sepa que hay que llevar a cabo la trituración de los restos vegetales previamente a su incorporación al suelo, por lo que cabe recordar que existe otra medida para subvencionar la adquisición de trituradoras. También es muy importante que el agricultor informe a su organización de productores si quiere llevar a cabo la incorporación de restos vegetales al suelo, ya que la OPE debe comunicar previamente a la autoridad competente los socios y las parcelas donde se va a implantar esta acción, así como las fechas de comienzo y de fin.